Ahora veremos el caso de las disoluciones y cómo calcular la concentración. La primer concentración que vamos a aprender a calcular es la concentración porcentual. Primero que nada, una disolución debemos recordar que está formada por dos partes, un soluto y un disolvente. El soluto es aquella sustancia que se va a disolver en el disolvente. Y el disolvente va a ser aquella sustancia que disuelve al soluto. El soluto siempre se va a encontrar en menor proporción con respecto al disolvente. Esto siempre hay que recordarlo. Entonces, tenemos ahora estas fórmulas para poder calcular los tres tipos de concentración porcentual que vamos a ver. La primera se conoce como concentración porcentual masa-masa y está dada por el cálculo de gramos de soluto entre la masa de disolución multiplicado por 100. La siguiente sería la concentración porcentual volumen-volumen y se calcula dividiendo los mililitros de soluto sobre volumen de la disolución por 100. El 100 es el porcentaje. Y por último tenemos masa-volumen, que sería gramos de soluto dividiendo entre volumen de disolución por 100. La concentración porcentual nos va a indicar la cantidad de soluto presente o disuelto en el disolvente expresada en porcentaje. Eso es lo que vamos a determinar. Tenemos este primer ejemplo que nos dice cuál es la concentración porcentual masa-masa de una disolución sólida que se preparó al mezclar 3.5 gramos de oro fundido con 85.5 gramos de hierro líquido. Entonces, nuestra concentración que nos piden es masa-masa. Siempre hay que tener en cuenta eso, qué es lo que me está pidiendo, si es masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen. En este caso es masa-masa. Y yo busco mi fórmula que me dice que para calcular ese porcentaje tengo que dividir los gramos de soluto sobre la masa de disolución. Tengo que identificar en mi problema, por ende, quién es mi soluto y quién es mi disolvente. Recuerden que el soluto siempre va a estar en menor proporción comparado con el disolvente. Entonces, aquí el oro fundido es mi soluto, porque 3.5 es un número menor que 85.5 gramos de hierro líquido. Por eso el oro fundido es mi soluto. Entonces yo tendría que despejar en mi fórmula que me quedaría gramos de soluto, que son 3.5 gramos, sobre la masa de disolución. Recuerden que una disolución está formada por soluto más disolvente. Entonces, yo tendría que calcular esa masa de disolución. Lo voy a calcular al sumar los gramos de soluto más mis gramos de disolvente, que son los 3.5 gramos de oro más los 85.5 gramos de hierro. Y esto me quedaría como 89 gramos. Esta parte ya sumada. Entonces, ya puedo despejar completamente mi fórmula, que lo que me faltaba era agregar el 100%, y esto me da un total de 3.93%. Dividí el 3.5 entre el 89 y lo multipliqué por 100. Entonces, en estos casos siempre recuerden sumar mi cantidad de soluto y mi cantidad de disolvente para poder obtener mi total de disolución en cuanto a masa o volumen. Tenemos un siguiente ejemplo, este es de porcentaje volumen-volumen y nos pide justamente eso, la concentración porcentual de una disolución formada por 300 mililitros disueltos en 5 litros de agua fría. Aquí tengo que tener mucho cuidado con las unidades. En el ejemplo anterior trabajé todo con gramos. En este ejemplo me está dando mililitros y me está dando litros. Yo tengo que convertir los litros a mililitros, primero que nada. Entonces tengo 5 litros. ¿Cómo lo voy a convertir a mililitros? Con un factor de conversión. Si ustedes recuerdan, un litro tiene 1000 mililitros. Entonces yo nada más tendría que multiplicar 5 por 1000 y dividirlo entre 1,
que me daría un total de 5000 mililitros. Ojo con eso. Ahora yo puedo proseguir con mi fórmula, que es mililitros de soluto. Recuerden, los mililitros de soluto son los que se encuentran en menor proporción, que en este caso son los 300 mililitros de alcohol. 300 mililitros es mi soluto sobre mi volumen de disolución, que es la suma de soluto y disolvente. Entonces sumaría 300 más 5000, para obtener mi masa, mi volumen de disolución. La fórmula por ende me quedaría como 300 mililitros de soluto sobre 5300 mililitros de disolución por 100. Hago mi respectiva operación y eso me da un total de 5.66%. Este sería para el caso de volumen-volumen. Para el caso de masa-volumen tenemos este ejemplo. ¿Cuál es la concentración porcentual masa-volumen de una disolución que se preparó disolviendo 9.5 gramos de bicarbonato de sodio en 100 mililitros de disolución? Aquí ya me están dando el total de disolución. Ya no tendría que sumar aquí en esta parte soluto y disolvente. Ya me lo están dando 100 mililitros de disolución. Ojo con esto. Entonces, nada más tengo que despejar. Mi soluto son los 9.5 gramos porque están en menor proporción y están en gramos, que es lo que me pide masa de soluto en gramos, sobre mi volumen, que aquí ya tengo un valor en volumen, que está en mayor proporción, que es ya mi total de disolución. Son 100 mililitros por el 100%. Y esto me queda como 9.5% de bicarbonato de sodio hay en esta disolución.